¿Cómo es posible que un disco de hierro del tamaño de un plato de cena detenga 2 toneladas de automóvil viajando a 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos? Y más importante aún, ¿por qué ese mismo disco tiene que sobrevivir temperaturas de 500 grados centígrados, el doble de lo que necesitas para fundir el estaño sin deformarse un solo milímetro? La respuesta está en una fundición donde el hierro líquido a 1400 grados se vierte en moldes de arena que se destruyen después de cada uso, donde el disco que sale de ese molde todavía no sirve para nada. Y donde la diferencia entre un disco que te salva la vida y uno que te la quita está en canales de ventilación tan delgados como un dedo, láminas de grafito invisibles al ojo humano y una tolerancia de mecanizado que no perdona ni 0.2 de milímetro. Hoy vas a entrar a la fábrica, desde el horno de fundición hasta la máquina de equilibrado final. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué ese objeto oxidado detrás de la rueda de tu auto es una de las piezas de ingeniería más precisas que existen. ¡Empecemos! Todo comienza con una mezcla de metales que parece contradictoria. No es hierro virgen extraído directamente de una mina. Es una combinación calculada de chatarra metálica seleccionada más bloques de hierro de primera fundición llamados lingotes de arrabio. La chatarra aporta los elementos base, el arrabio garantiza la pureza química de partida, y la proporción exacta entre ambos determina si el disco final va a ser el componente de seguridad que debe ser o una pieza frágil que falla bajo presión. Si el porcentaje de carbono en esa mezcla se desvía apenas un 1% fuera del rango correcto, el disco puede cristalizarse internamente, no en el taller. En la carretera, bajo la temperatura y la presión de una frenada de emergencia, el material puede fracturarse como vidrio. La mezcla entra al horno de cubilote, un cilindro vertical del tamaño de un poste de luz donde el metal se funde a 1400 grados junto con coque, que es carbón industrial procesado. Mientras el hierro baja por el horno, absorbe ese carbono, y ese carbono no desaparece. Se convierte en miles de láminas microscópicas de grafito distribuidas por toda la masa de hierro, como capas invisibles dentro del metal. Esas láminas hacen 3 cosas simultáneamente. Cuando las pastillas presionan contra el disco durante una frenada, el calor generado por la fricción viaja por el hierro buscando dónde disiparse. Las láminas de grafito lo conducen hacia afuera de manera uniforme, como canales microscópicos de refrigeración. Sin grafito, el calor se concentra en puntos específicos y el disco se deforma. Con grafito, el calor se distribuye parejo por toda la superficie. Las láminas también actúan como amortiguadores de vibración. Cuando el sonido viaja por el hierro denso y choca con las láminas de grafito de baja densidad, la onda se interrumpe y se dispersa. Eso es lo que evita que los frenos chillen, y cuando las pastillas rozan el disco por primera vez, una parte microscópica del material de las pastillas se transfiere a esas láminas formando una capa invisible llamada capa de transferencia. Sin ella sería metal duro contra metal duro, fricción agresiva e irregular. Con ella el contacto es controlado, predecible y silencioso. El hierro sale del horno a 1400 grados. Para dimensionar esa temperatura, el plomo se funde a 327 grados, el aluminio a 660. El hierro líquido a 1400 brilla naranja intenso y hace que el aire a su alrededor tiemble visiblemente. Los operarios trabajan con caretas de protección y trajes especiales. Una salpicadura del tamaño de una gota puede quemarte hasta el hueso en fracción de segundo. El hierro líquido se transfiere a cucharas de colada, recipientes de acero refractario con forma de cucharón gigante del tamaño de una persona, montados en grúas que se desplazan sobre rieles en el techo de la fundición. Cada cuchara lleva suficiente hierro para fabricar decenas de discos. Se mueve lentamente sobre la línea de moldes esperando debajo. Los moldes no son de metal, son de arena. Arena mezclada con resina que se compacta alrededor de un patrón con la forma exacta del disco. Cuando la resina fragua, el molde queda rígido como piedra, pero es desechable. Cada molde se usa exactamente una vez y después se destruye. La arena se recupera, se mezcla con resina nueva y vuelve a la línea. Nada se desperdicia. Pero antes de verter el hierro hay un problema que resolver. El disco de freno ventilado, que es el tipo que llevan la mayoría de los autos modernos en las ruedas delanteras, no es un disco sólido.
Entre sus dos caras hay docenas de canales de ventilación, como un panal de abejas metálico, que permiten que el aire circule por dentro mientras el disco gira. Sin esos canales, en una frenada de emergencia, el disco acumularía tanto calor que las pastillas simplemente dejarían de funcionar. En los autos de Fórmula 1, esos discos llegan a 900 grados y se ven rojos desde las gradas. En un auto de calle, sin ventilación, llegarían a ese punto en segundos. Esos canales no se pueden hacer después de fundir el disco. Tienen que estar desde el principio. Por eso, antes de cerrar el molde, los operarios insertan un núcleo de arena en su interior. Un núcleo fabricado por separado con arena de mayor densidad, con la forma exacta de los canales de ventilación, para que resista el impacto del hierro líquido sin derrumbarse ni desplazarse. El molde cierra. El núcleo queda suspendido dentro, perfectamente centrado, sostenido por pequeños soportes metálicos que van a quedar embebidos en el hierro final. Cuando el hierro líquido entra, rodea el núcleo por todos lados. El núcleo no se mueve, no se funde, resiste. Y cuando el hierro solidifica, los canales de ventilación quedan formados en el interior del disco, exactamente donde el ingeniero los diseñó meses antes. La cuchara se inclina sobre el molde. El hierro naranja cae en un chorro controlado por el orificio de colada. El molde se llena desde abajo hacia arriba. El aire atrapado escapa por respiraderos en la parte superior. Si queda una burbuja de aire dentro del hierro, el disco sale con un hueco interno invisible desde afuera. Ese hueco, bajo la presión repetida del frenado, puede convertirse en una grieta. El molde lleno se deja enfriar. Y aquí está el detalle que la mayoría desconoce. El hierro tiene memoria. Si la superficie exterior del disco enfría demasiado rápido mientras el interior todavía está líquido, los átomos del hierro quedan atrapados en posiciones de tensión, como un resorte comprimido que no encontró cómo liberarse. El disco parece perfecto al salir del molde, pero la primera vez que ese disco se calienta a temperatura de operación en el auto, esas tensiones internas se liberan. El disco intenta volver a la forma en que sus átomos quieren estar. Se deforma microscópicamente. Aparece la vibración en el pedal. La frenada se vuelve irregular. Para eliminar esa memoria, el disco pasa por un proceso llamado alivio de tensiones térmicas. Se lleva a un horno a temperatura moderada durante varias horas, lo suficiente para que los átomos del hierro se reacomoden en posiciones estables sin que el metal se deforme. Sale del horno sin tensiones internas, sin memoria, listo para trabajar. Cuando el hierro está solidificado, el molde se rompe. Una máquina vibratoria sacude la caja de arena hasta que se desintegra y el disco cae sobre una rejilla. El núcleo interno también se destruye. Los canales de ventilación quedan limpios y libres. Lo que cae sobre esa rejilla es irreconocible. El disco está cubierto de arena adherida, tiene rebabas de hierro donde el metal se filtró por las juntas del molde y el sistema de colada todavía está pegado como una protuberancia sólida. Pesa más de lo que va a pesar al final. Tiene material sobrante en todos lados. Empieza el granallado. El disco entra a una cámara cerrada donde miles de proyectiles de acero del tamaño de granos de arroz son disparados a alta velocidad contra toda su superficie. El impacto arranca la arena adherida, elimina la capa de óxido del enfriamiento y deja el hierro completamente limpio con una textura ligeramente rugosa. No es estética. Esa rugosidad va a ser la base perfecta para que el recubrimiento final se adhiera de manera permanente. Después del granallado, los operarios eliminan las rebabas de los bordes y cortan el sistema de colada con herramientas neumáticas y amoladoras. El disco empieza a tomar forma reconocible, pero todavía no puede montarse en ningún auto. La fundición es precisa, no suficiente. Las superficies donde las pastillas van a presionar no están perfectamente planas. Tienen ondulaciones microscópicas del proceso de fundición. El agujero central no tiene el diámetro exacto que necesita el eje del auto. Los orificios para los pernos no existen todavía. Y el espesor varía ligeramente de un punto a otro de la superficie. Una variación de espesor de 0,2 de milímetro, algo que no puedes detectar tocando el disco con los dedos, genera cuando el disco gira a 3000 revoluciones por minuto una vibración que sube por la suspensión, llega al volante y se siente como un temblor en el pedal de freno. Ese temblor significa que la pastilla aplica fuerza de manera desigual. El frenado es inconsistente.
la distancia de parada aumenta. Por eso cada disco pasa por los tornos CNC, máquinas de control numérico por computadora que sujetan el disco y hacen girar herramientas de corte a velocidades y profundidades calculadas al centésimo de milímetro. Primero el cubo central queda con el diámetro exacto del eje. Después se taladran los orificios de los pernos, siempre en el mismo ángulo, siempre a la misma distancia entre ellos. Y finalmente, las dos caras de fricción se tornean hasta quedar perfectamente planas y paralelas entre sí. Planas no significa lisas. Las caras de fricción tienen una textura específica, un acabado superficial medido en micrómetros que permite que las pastillas se asienten correctamente y distribuyan el calor de manera uniforme durante los primeros kilómetros de uso. Una superficie demasiado lisa retrasa ese asentamiento. Una superficie demasiado rugosa desgasta las pastillas prematuramente. Las dimensiones del disco mecanizado se verifican con instrumentos de medición de precisión. El espesor en múltiples puntos. La planitud de las caras. El diámetro de cada orificio. Si alguna medida está fuera de tolerancia, el disco se rechaza. No hay reproceso. El material vuelve al horno. Ahora viene la prueba que determina si el disco va a vibrar o no. El equilibrado dinámico. El disco se monta en una máquina que lo hace girar a alta velocidad mientras sensores detectan cualquier desequilibrio en la distribución de masa. El principio es el mismo que cuando una lavadora vibra con la ropa amontonada en un solo lado. Si el disco es ligeramente más pesado en un sector, ese desequilibrio a 3000 revoluciones por minuto genera una vibración que sube por la suspensión y llega al volante. La máquina identifica exactamente dónde está el material sobrante y cuánto hay que eliminar. Una pequeña fresadora remueve ese material con precisión. El disco se vuelve a equilibrar, se vuelve a medir, hasta que el desequilibrio residual entra en el rango aceptable. El disco equilibrado pasa al recubrimiento. Las dos caras de fricción no se recubren. Tienen que quedar en hierro vivo para que la fricción con las pastillas funcione correctamente. Pero todo lo demás, el cubo central, los radios, los canales de ventilación visibles desde los lados, reciben una capa de recubrimiento anticorrosión aplicada electrostáticamente o mediante zinc. El espesor de esa capa está calculado desde el diseño del disco, para que después de aplicado todas las medidas dimensionales sigan dentro de tolerancia, porque el recubrimiento tiene un espesor. Y ese espesor importa. El disco recubierto pasa por la prueba de run-out, que mide cuánto oscila lateralmente cuando gira sobre su eje. Si oscila más de lo permitido, cuando el auto frena el disco va a rozar las pastillas de manera desigual. El pedal va a pulsear, la frenada será irregular. Los discos aprobados se empacan individualmente. Cada uno lleva su código de aplicación exacto, marca, modelo y año del auto para el que fue fabricado. No es un disco genérico. Las dimensiones, el espesor, el patrón de orificios, la composición del hierro, todo está especificado para un vehículo concreto. Salen en pallets hacia distribuidores en todo el mundo. El mismo disco que empezó como una mezcla calculada de chatarra y arrabio en un patio, que se fundió a 1400 grados, que tomó forma en un molde de arena desechable, que perdió su memoria térmica en un horno de alivio, que pasó por granallado, tornos CNC, equilibradoras y recubridoras, llega ahora al taller donde un mecánico lo instala en tu auto en 20 minutos. La próxima vez que pisas el freno para evitar un choque, ese disco absorbe toda la energía cinética de 2 toneladas moviéndose a 100 km por hora en fracciones de segundo. Se calienta a 200, 300, a veces 500 grados. Las láminas de grafito en su interior conducen el calor hacia afuera. Los canales de ventilación bombean aire mientras gira. La capa de transferencia de las pastillas garantiza una fricción controlada y silenciosa. El disco enfría y vuelve a estar listo para la siguiente frenada. Todo eso en el objeto oxidado que nunca miras cuando lavas tu auto. Si este proceso te sorprendió, dale like al video. Ese gesto nos permite seguir entrando a las fábricas que fabrican los objetos que usas todos los días sin saber cómo llegaron a tus manos. Cuéntanos en los comentarios qué otro proceso industrial quieres que investiguemos. Puede ser un material, una máquina, un alimento o cualquier objeto cotidiano que despierte tu curiosidad. Nos vemos en el próximo proceso.